Soy Beatriz Siller y te voy a leer hoy la biografía de Eleanor Roosevelt, la mujer que defendió los derechos humanos para todos. Bienvenida, bienvenido. Si tuvieras la oportunidad de aprobar una nueva ley para tu país, ¿cuál elegirías? Cuando yo era pequeña, pensaba que la política era algo que se hacía solo en el Parlamento y que poco tenía que ver con la vida de las personas. Pero un día descubrí que en mi ciudad mucha gente vivía en la pobreza, sufría discriminación y no podía acceder a la educación. Entendí entonces que la política nos afecta a todos y que, aunque yo no era más que una joven tímida, podía esforzarme por mejorar el mundo. Mi nombre es Eleanor Roosevelt y a pesar de que no ocupé ningún cargo político, con mi dedicación a los demás, a los más necesitados, me convertí en una de las personas más influyentes de mi país, en Estados Unidos. Defendí la justicia y defendí la libertad y demostré que con trabajo y voluntad se puede mejorar la vida de muchas personas. Si quieres descubrir cómo lo hice, quédate aquí, te lo voy a platicar. Esta es mi historia. Nací en la mañana del 11 de octubre de 1884 en Nueva York. Mi familia, los Roosevelt, era una de las más importantes y más ricas de los Estados Unidos. Además, estábamos emparentados con el presidente de nuestro país. Era mi tío, Theodore Roosevelt. Él desempeñaba su trabajo con mucho entusiasmo y hablaba de política a todas horas y con todo el mundo. A ver, Theodore, pero ¿cómo vas a acabar con la pobreza? Eso es completamente imposible. Yo creo que podríamos hacerlo. Es cuestión de voluntad. ¿No están de acuerdo conmigo? A mí me gustaba mucho escuchar aquellas discusiones. Lo hacía medio a escondidas porque yo era una niña muy tímida y temía ser vista y además tenía miedo de que me preguntaran mi opinión. Pero por nada del mundo me habría perdido aquellas charlas que me permitieron formarme una opinión sobre los problemas que tenía la gente. Mi interés por saber cómo funcionaba el mundo no dejaba de crecer. Hacía preguntas sin parar y observaba con mucha atención todo lo que me rodeaba. Por eso, una mañana, mi padre me llevó a un lugar que me ayudaría a entenderlo todo aún mejor. Fuimos a visitar un orfanato el Día de Acción de Gracias, una fecha muy señalada en mi país porque todos nos reunimos con nuestras familias para comer. ¿Y por qué estás solo? ¿Dónde están tus papás? Soy huérfano, no tengo padres. ¿Cómo? ¿Y a qué escuela vas? A ninguna. Me dedico a repartir periódicos. La visita al orfanato me impresionó muchísimo. Aquel día me di cuenta de que la vida está llena de injusticias porque hay gente que tiene mucho y otra que no tiene nada. Tal vez de mayor yo podría hacer algo para cambiar esta situación. Cuando cumplí 8 años, perdí a mi madre y 2 años después perdí a mi padre. La tristeza invadió mi corazón y aunque mi abuela cuidaba de mí, pensaba que nunca más volvería a ser feliz. Por suerte conocí a alguien que me enseñó algo muy importante: confiar en mí misma. Era la directora del colegio, la señorita Sylvester. Querida Eleanor, ¿por qué siempre te escondes de la gente y muestras esas caras tan tristonas? Es que no sé cómo salir adelante. Me siento muy sola y me siento muy diferente de las demás chicas.
A veces sueño que soy como el patito feo del cuento, aquel que se sentía mal por ser diferente. Eleanor, debes recordar que el patito feo, cuando creció, se convirtió en un bellísimo cisne. A ti no te hace falta soñar más. Tú ya eres un cisne. Aquellas palabras me emocionaron mucho y gracias a ellas tomé fuerzas para superar la tristeza. Con los años conseguí sentirme cada vez más segura de mí misma. Al terminar mis estudios empecé a trabajar en los suburbios de Nueva York. Había llegado el momento de hacer algo para que el mundo fuera un lugar más bueno y más justo. Así que fui a los barrios pobres a ayudar a las personas necesitadas. Mi abuela no lo entendía, pero para mí era muy importante. La gente debe tener los mismos derechos, tanto si es rica como si es pobre. Me enfadé mucho al ver cómo trataban a los trabajadores de las fábricas de Nueva York. Mujeres, hombres y niños se pasaban más de 14 horas al día allí adentro. Una barbaridad. Tu hijo tendría que estar trabajando en la escuela, no estar trabajando aquí. Ya lo sé, pero no nos lo podemos permitir. Tenemos que trabajar para poder comer todos en casa, me contestaban las señoras. Con tan solo 19 años, yo envié una carta a los políticos de mi país para pedirles que cambiaran las leyes y que mejoraran las condiciones de todas esas personas. Aquello no podía seguir así. Cuantas más cosas descubría sobre la difícil vida de Nueva York, más decidida yo estaba a ayudar a las personas que la sufrían. Por entonces mi abuela se puso tan pesada con que yo tenía que encontrar un marido y bueno, para contentarla asistí a unos cuantos bailes de esos en los que se conocen las parejas. Un día en uno de esos bailes me encontré con Franklin Delano Roosevelt, un primo mío lejano que había conocido tiempo atrás. Cuando me sacó a bailar, sentí un gran alivio. Eleanor, ¿me concederías el honor de bailar conmigo? Claro que sí, querido Franklin, pero por favor, terminando esta pieza, nos marchamos. Sí, esto no me gusta nada. Me parece una idea estupenda. A mí tampoco me gustan estos bailes. Me alegró saber que Franklin y yo teníamos la misma opinión sobre los bailes. Y no solo sobre eso, poco a poco descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Y al final nos hicimos novios. Poco tiempo después, Franklin y yo nos casamos y luego decidimos afiliarnos al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Él quería hacer política a través del Parlamento y de las leyes. Incluso soñaba con ser presidente del país para corregir las injusticias. A mí, en cambio, me gustaba llevar a cabo acciones más directas, hablar con la gente, conocer sus problemas y ayudarles, pero de primera mano. Aquellos tiempos fueron muy duros. En Estados Unidos, en 1929, se produjo una grave crisis económica y de repente mucha gente se quedó sin trabajo y cayó en la pobreza. Teníamos que hacer algo para ayudarles. Chicos, esta es la señora Roosevelt y quiere saber qué problemas tienen. Yo me he quedado sin trabajo y tengo una familia a la que alimentar. A mí me echaron de mi casa en la que vivía porque ya no pude pagar el alquiler. Yo no tengo dinero para comprar comida para mis hijos. Estoy muy desesperado. Me partía el corazón escuchar aquellas historias, pero yo estaba convencida de que con buenas leyes y con buenas decisiones políticas encontraríamos una solución.
En 1932, Franklin ganó las elecciones y fue elegido presidente de Estados Unidos. Y al año siguiente, cuando tomó posesión del cargo, yo me convertí en la primera dama, que es como se llama a la esposa del presidente. Hasta entonces, las primeras damas solían quedarse en la Casa Blanca, la residencia del presidente, organizando tés y meriendas con gente famosa. Pero no, yo quise seguir haciendo mi vida y ayudando a los más necesitados, como había hecho hasta ese momento. Pronto empecé a dar conferencias a favor de la justicia y de la paz, dos valores que siempre había defendido. El dinero que yo obtenía lo destinaba a mejorar la vida de las personas más necesitadas. Eleanor, has conseguido un montón de dinero este año. ¿Qué vas a hacer con él? Como en aquel pueblo que visitamos la semana pasada no tienen escuela, podríamos darles una cantidad para que construyan una. Y en aquel otro en el que estuvimos hace 2 meses, necesitaban instrumental para el hospital. Lo voy a donar para ellos. Dar conferencias por el país me permitió conocer de primera mano muchísimas cosas. Algunas no me gustaron en absoluto. Por ejemplo, el trato que recibían las personas de color. En aquella época, los afroamericanos no tenían los mismos derechos que los blancos. Había cosas que tenían prohibidas y se les obligaba a vivir, estudiar y trabajar en sitios solo donde estuvieran ellos. Únicamente podían comer en restaurantes para afroamericanos y estudiar en escuelas para afroamericanos. Eleanor, ¿qué estás haciendo? Para el coche, por favor. Estos niños parecen agotados. No sé por qué no toman el autobús para volver a casa. Eleanor, porque son niños de color. El autobús solo lleva a casa a los niños blancos. Ellos tienen que caminar. ¡Pero qué tontería! Detente, vamos a llevarlos nosotros. Anda. El problema racial era muy, muy grave. Un día, un político que yo conocía, Harold Eccles, él y yo nos enteramos de que en una asociación de mujeres blancas se había negado a alquilar un auditorio a Marian Anderson, una magnífica cantante de ópera, solo porque no era blanca. Harold también trabajaba para el Partido Demócrata y era un gran defensor de la igualdad, así que decidimos plantar cara a aquellas mujeres. El domingo de Resurrección, en 1939, Harold y yo organizamos un recital multitudinario en el Memorial de Lincoln, uno de los monumentos más famosos de Washington, D.C. Harold estuvo especialmente inspirado al presentar la actuación y dijo: porque el genio no sabe de colores. Tengo el inmenso placer de presentarles a Marian Anderson, una cantante genial. El público que asistió a aquel concierto desbordó todas las previsiones. Más de 75,000 personas lo escucharon en directo y varios millones más lo hicieron por la radio. Marian cantó como los ángeles y lanzamos un mensaje muy claro en favor de la igualdad racial. Con el tiempo me convertí en una persona muy querida en los Estados Unidos. Además de las conferencias y de los actos reivindicativos como el del Monumento Lincoln, yo escribía una columna en un periódico. Esta columna se llamaba My Day y en ella exponía mi opinión sobre todo lo que ocurría en el país. Pronto empecé a recibir cartas y más cartas de todos los rincones de los Estados Unidos. Algunas personas me contaban sus problemas y otras me daban las gracias por todo lo que yo había hecho. Me llenaba de satisfacción leer aquellas cartas que respondía una a una con la ayuda de mi secretaria. Eleanor, hoy hemos recibido 53 cartas más. Madre mía, ¿y cuántos recibimos ayer?
61. Pues anda, vamos a ponernos manos a la obra porque si no, no acabaremos nunca a responderlas. Los últimos años de mi vida seguí trabajando por la igualdad y la paz en el mundo. Fueron tiempos difíciles porque en pocos años el mundo había vivido 2 guerras mundiales. Para evitar que pudiera desatarse otra guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas, en la que había un representante de cada país. Entre todos decidían cómo actuar para evitar nuevos enfrentamientos. Yo tuve el honor de ser la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas y también intervine para que se aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que recoge los derechos de todos los ciudadanos del mundo. Me sentí muy orgullosa de haber contribuido a que se consiguiera algo tan importante para la humanidad. Por aquel gran éxito, el presidente Truman me puso el apodo de Primera Dama del Mundo. Cuando fallecí en 1962, mi país se despidió de mí como si fuera una heroína y los políticos más destacados del momento vinieron a rendirme homenaje. Me llamo Eleanor Roosevelt y esta fue mi historia. Cuando de niña descubrí las injusticias que hay en el mundo, me quedé muy impresionada. Pensaba que no podía hacer nada para arreglar problemas tan importantes. Sin embargo, un día vencí mis miedos y mi timidez y encontré la energía necesaria para luchar a mi manera por aquello en lo que creía: la paz, la justicia y la igualdad de todas las personas. Todos podemos contribuir a mejorar el mundo, aunque a veces te sientas pequeño o débil. Si te lo propones, dentro de ti hallarás la fuerza para hacer de tu entorno un lugar más bello y más justo. Yo lo hice. Ahora te toca a ti. Pues esta fue la gran historia de Eleanor Roosevelt. Hola, soy Beatriz Siller, una enamorada de los libros, y me encanta leerte en voz alta. En el Rincón de Beatriz puedes encontrar la lectura de libros, resúmenes de los que están en tendencia y cápsulas de desarrollo personal, de inspiración y curiosidades. No olvides suscribirte, así te enteras cada vez que hay un nuevo video.